Prepara tu corazón y conéctate con Dios en 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos. Bienvenidos a CC Vida Online. Vida Internacional es una iglesia alegre, relevante y libre que quiere enseñarte a ti la verdadera vida que hay en Cristo Jesús y crecer en Él. Comenzamos. Esta noche vamos a comenzar una serie nueva, como usted ya habrá visto, y quizás va a servir de alguna manera para poder quizás traer claridad sobre lo que significa eso de que Jesús se enojó. Quiero que oremos esta noche. Cierre sus ojos conmigo y le pedimos al Señor que Él nos hable, que Él nos bendiga. Dígale eso, Señor, háblame. Dígale eso, Señor, háblame, te lo ruego en el nombre de Jesús. Trae, Señor, a nuestras vidas la revelación que necesitamos ahora de tu palabra, que podamos ser esta noche edificados, Señor, con ella. Recibimos de ti todo aquello que preparaste para nosotros hoy. En el nombre de Jesús descansamos y confiamos en que tú estás aquí y vas a manifestarte a nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok. Bueno, estamos, como le dije, hoy comenzando una serie de estudios que se llama Y Jesús se enojó. En algún lugar, poneme lo que sigue ahí, en algún lugar yo vi una calcomanía, era un imán en una refrigeradora que decía eso. Decía: si mamá no está feliz, nadie estará feliz. Después con los días me di cuenta que quien dijo esa frase era el filósofo Forrest Gump, ¿verdad? En la película que se llamaba igual, ¿verdad? Forrest Gump. Si mamá no está feliz, nadie estará feliz. ¿Cuántos hijos aquí pueden decir eso es verdad? Si tu mamá está para torearla en la casa, todos van a estar infelices. Cualquier cosita la saca de onda y puede ocurrir un homicidio en esa casa, ¿verdad? Un infanticidio. Si mamá no está feliz, nadie está feliz. Y pensando en esto, precisamente, se me ocurrió que el tema de esta noche podría ser este: si Jesús no está feliz, nadie está feliz. Poneme el siguiente, gracias. Ese es el tema de esta noche. Si Jesús no está feliz, nadie lo estará. Si Jesús no está feliz, nadie lo estará. Tiene que ver con eso que le estoy diciendo de la felicidad de la mamá. Porque si la mamá no está feliz en tu casa, el ambiente está tenso, las cosas no fluyen con normalidad. Igual si en nuestra vida, si en la iglesia Jesús no está contento, no podemos nosotros fingir que estamos contentos y felices si sabemos que Jesús está enojado. Ahora, esta noche pues precisamente vamos a comenzar a traer luz sobre este pensamiento, porque a veces nosotros hemos tenido la idea de que Jesús está enojado por cosas, por ejemplo, que son malas o pecaminosas. No estoy diciendo que a Él no le molesten nuestros pecados, pero a veces cuando leemos en la Biblia que Dios, o que mejor dicho en el Nuevo Testamento, cuando leemos que Jesús se enojó por algo en particular, generalmente la iglesia usa esos pasajes
para restregárselos en la cara a los pecadores que no han logrado hacer de su vida un asunto agradable a Dios. A veces usamos frases o palabras de que Jesús dijo cuando estaba enojado para acusar a aquellos que todavía tienen cosas pendientes en cuanto a la moral. Lo curioso es que cuando la Biblia habla de que Jesús se enojó, cuando la Biblia detalla el hecho de que Jesús dijo cosas muy duras, hirientes en algunas ocasiones, fueron momentos para mostrarnos a nosotros la inmensa gracia de Dios. Parece mentira, quizás ahorita usted no logra verlo, pero esta noche comenzamos este recorrido por esos momentos en los que Jesús se enojó y qué cosas lo enojaban. Como le dije, nosotros tenemos una idea, una apreciación acerca de quién es Jesús y estamos muy acostumbrados a que nos presenten a Jesús como una persona tranquila, pacífica, amorosa, mansa, siempre sonriente. Y nos encanta eso, nos encanta. Me he tropezado muchas veces en el internet con esa imagen de un Jesús que es una imagen que está tallada en barro, creo, en alguna iglesia X de México. Es un Jesús que está así. Busque ahí Jesús buena onda y le va a salir un Jesús así. Y dice uno, qué buena onda. Pues Jesús, pienso yo que él era así, pero no siempre fue así. Jesús fue manso, fue amable, fue tranquilo. De hecho, él dijo estas palabras, Mateo capítulo 5, versículo 44. Él dijo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Mire qué bonito. Jesús, un hombre pacífico, alguien a quien no le gustaba tener enemigos ni atacar a los enemigos. ¿Qué dice él acerca de los enemigos? Que hay que orar por los enemigos, que hay que orar por los que nos persiguen. También dijo estas palabras, Mateo 11, versículo 28. Jesús dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy, como decía él que era, apacible y humilde de corazón. La versión Reina Valera dice que él dijo que era manso y humilde de corazón. O sea, una persona mansa es una persona apacible, una persona que no es violenta. Así que cuando uno lee estos pasajes, uno dice, amén, ese es el Jesús que me gusta a mí. Ese Jesús buena onda, ese Jesús muy tranquilo, ese Jesús que nunca se enojaba. Y qué bonito, pero él no siempre fue así. ¿Qué le parecen estas palabras de Jesús? Mateo 23, 33. Lea, como dice, serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Allí ya no es manso y humilde. Ahí ya no nos suena a tranquilidad y apacible. ¿Cómo está Jesús en ese momento? ¿Cómo está Jesús en ese momento? Yo leo esos versículos de la Biblia y no me suenan a mí a que los dijo riéndose. A mí no me suena que él lo dijo con una sonrisa en la boca. Él está llamando así a un grupo de personas, los llama serpientes. Y dice, aquí dice en esta versión camada de víboras, en la Reina Valera del 60 dice generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Oiga, si Jesús publicara hoy en día un tuit así en el, ¿cómo se llama ese volado? En Twitter, si Jesús publicara algo así en Facebook, sería calificado como una persona ofensiva. Sería algo escandaloso, ¿sí o no? ¿Qué tal si yo pongo ese versículo ahorita ahí en el Facebook?
generación de víboras, culebras venenosas. Y pongo abajo con amor Sergio Frati. A algunos les sonaría eso como que no va, como que no va. Igual hay gente que piensa que los pastores no se enojan. Y que no, bueno, y un montón de cosas que la gente piensa sobre los pastores, que no pecan y esas cosas, pero ya vieran hacer. Pero bueno, ok, mire pues, igual a veces nosotros pensamos que Jesús siempre estaba sonriente, siempre estaba él muy tranquilo. Pero cuando leemos este versículo, por ejemplo, porque no es el único, encontramos que también a veces el Señor se enojaba. Que aunque Él era tierno y amoroso, a veces Él podía decir palabras muy ásperas, Él podía decir palabras muy duras. A veces, cuando Jesús habló con cierta clase de personas, los mandó a la condenación. A algunas personas Él les hablaba acerca del peligro del infierno, o les contaba historias para ilustrarles a dónde iban a ir a parar al infierno. Y usted lee que Él contaba muchas historias, y el final de esas historias a veces eran: allí será el lloro y el crujir de dientes. Ya le dije, no creo que Él se estuviera riendo cuando decía cosas así. Entonces, esta serie va a servir para que nosotros conozcamos mejor a Jesús. Y no le voy a decir vamos a conocer el lado oscuro de Jesús, porque no lo tenía. El enojo de Jesús tenía tiene una explicación fantástica que la vamos a encontrar en la misma palabra de Dios. Y aquí hay algo que quiero que todos podamos ir atesorando en el corazón. Poneme lo que sigue, por favor. A veces podemos aprender más acerca de una persona por las cosas que no le gustan que por las cosas que sí le gustan. Dígalo conmigo. A veces podemos aprender más acerca de una persona por las cosas que le gustan que por aquellas que sí le gustan. Entonces, mire pues, si vamos a hablar de Jesús en este caso, se asombrará usted lo que podemos aprender de Él cuando lo vemos enojado. Vamos a aprender aquellas cosas que a Jesús no le gustan. Y aprendiendo de Él las cosas que no le gustan, vamos a aprender a conocerlo mucho mejor que de la manera en que lo conocemos ahora. ¿Alguna vez usted como niño, como niña, hizo algo que enojó a sus papás? Por aquello de las casualidades de la vida. Quiero ver si alguien hizo algo que enojó a su papá o a su mamá. ¿Nadie? Okay, hay varios. Ok, Iliana, levanta la mano. Vaya, ok, mire pues, o sea, todos aquí en algún momento hicimos algo que enojó a nuestro papá o a nuestra mamá. Yo sé que la próxima vez que usted iba a hacer algo malo o iba a hacer la misma acción de la vez pasada, lo pensó 2 veces o 10 veces. Yo me acuerdo que una vez le contesté mal a mi mamá. Una vez, y no volví a hacerlo jamás. Una vez fue suficiente para conocer su ira. Una vez. Así que descubrí que habían cosas que a ella no le gustaban, que habían maneras de hablar que a ella le parecían ofensivas y que yo no debía ni siquiera intentar volver a repetir eso. Entonces, hay cosas que podemos aprender de una persona cuando se enoja que no la vamos a aprender si siempre está contenta. Así que hablando acerca de Jesús y de su enojo, podemos aprender cosas muy interesantes. Para empezar, quiero aclarar algo. Mire,
El enojo no siempre es malo. Diga conmigo, el enojo no siempre es malo. Dígalo fuerte. El enojo no siempre es malo. El enojo no es un pecado en sí mismo. De hecho, la Biblia dice que el pecado está en lo que hacemos estando enojados, no en el enojo en sí mismo. De hecho, lea conmigo Efesios capítulo 4, versículo 26. ¿Cómo dice? Si se enojan, no pequen. Quiere decir que uno puede enojarse y no pecar. ¿Comprende eso? Uno puede enojarse y no pecar. Quiere decir que el enojo en sí mismo no es pecado. Amén. Santiago capítulo 1 versículo 19. ¿Cómo dice la Biblia? Lea. Todos deben ser lentos para hablar y para enojarse. ¿Cómo debemos ser lentos para hablar y para enojarse? Note que Santiago no está diciendo no se enojen nunca. Él no está diciendo eso. Santiago no está diciendo a Dios no le gusta que se enojen. Santiago lo que está diciendo es que deberíamos ser lentos para enojarnos. Quiere decir, oiga, que Dios entiende, Dios comprende y Él permite que nosotros nos enojemos. Porque el enojo, se lo repito, en sí mismo no es pecado. El enojo en sí mismo no es malo. Lo malo es, ya le dije, lo que hacemos estando nosotros enojados. Así que no es pecado que usted se enoje. No era pecado que Jesús se enojara. Cuando Jesús se enojó, Él mostró, se lo dije al principio, se lo voy a decir, a algunos les parece raro que se pueda decir eso. Cuando Jesús se enojó, estaba mostrando el amor de Dios por nosotros. Jesús mismo habló acerca del enojo y dijo estas palabras, Mateo 5:21. ¿Cómo dice Mateo 5:21? Recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo: no maten, pues si alguno mata a otro será castigado. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje contra otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales, y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Jesús está diciendo aquí, oiga, que enojarse, la cólera, la ira, perder el control cuando uno está enojado son pecados terribles, son cosas que no deberían pasar. Pero no está diciendo él que enojarse es malo. De hecho, hay una versión que dice: cualquiera que se enoje sin causa contra su hermano. Está hablando acerca no del enojo en sí, sino de la naturaleza, lo que te llevó a ese enojo y las acciones que tomamos una vez que estamos enojados. Quiere decir que hay un enojo que me lleva a hacer cosas malas, pero hay un enojo santo. Sí, ¿de cuál le da usted? ¿El diabólico o el santo? Hay un enojo santo. Poneme lo que está ahí, por favor. Hay un enojo que vamos a llamar así entre comillas, enojo santo, que es el que nos conduce a hacer algo positivo acerca de algo negativo. Es cuando me enojo, yo canalizo correctamente ese enojo y me sirve para poder hacer cosas positivas. Es una motivación, es un impulso a hacer cosas positivas. Por ejemplo, míreme. Toda persona normal, digan amén los normales. Ok, los anormales bienvenidos, también son bienvenidos. Mire, toda persona emocionalmente normal, la primera reacción que tiene una persona emocionalmente normal cuando ve una injusticia es el enojo. Eso es lo más natural, es lo más normal. Cuando una persona ve injusticias y no se enoja a esa persona,
No iba a decir le faltan 5 para el peso, pero no, esa persona tiene problemas emocionalmente hablando. Porque la primera reacción de una persona cuando ve una injusticia, cuando se comete una injusticia contra él mismo, contra otras personas, contra los desvalidos, incluso hasta contra los animales, la primera reacción de esa persona es el enojo. Es normal, es saludable. Entonces, vuelvo a decirle, el enojo en sí mismo no es pecado. Lo malo es lo que hacemos con el enojo. Jesús hizo exactamente eso. Él hizo algo positivo de algo negativo. Ese algo negativo que lo molestó, ese algo negativo que lo enojó, lo impulsó a él para hacer algo positivo y cambiar eso. Si usted sabe un poquito acerca de Jesús, que me imagino que sí, cuando usted leyó el título de esta serie en las redes sociales, quizá usted pensó en Jesús enojado, y lo primero que se le vino a la mente fue un episodio que es del que todos nosotros nos acordamos, y es cuando entró al templo y le dio vuelta a las mesas en el templo. Dice que hizo una especie de látigo con los lazos. O sea, dobló los lazos y empezó a repartir. Sí, eso hizo. Ahora, eso, aunque podría verse mal, una vez que lo estudiemos aquí nos vamos a dar cuenta de lo positivo que eso fue, de lo sano que eso fue, y oiga, de la muestra del amor de Dios que Jesús nos dio ese día cuando se enojó. Porque usted no ve a Jesús enojado siempre, no ve a Jesús, bueno, ni siquiera tirándosele a la gente encima para golpearlo como si fuera Hulk. Él no perdía el control, pero a veces enojado hizo cosas trascendentales que ahora, viéndolas desde la lupa de la palabra de Dios en general, descubrimos cuánto nos ama el Señor. Ok, miren lo que pasó para que no se hagan los chambres, ¿verdad? Juan 2, 15 y 16. Y haciendo un azote de cuerdas, sí, Juan 2, 15, 16, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas. Ahí salió volando los bitcoins. No existía, ni existen, ¿verdad? Y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Ok, ¿qué hizo el Señor? Un azote y echó a todos. Esparció las monedas, tiró el pisto por allá y echó a volar las aves que tenían ahí, volcó las mesas. Y él les dijo: ¿y qué les pasa a ustedes? ¿Cómo se atreven a venir a hacer esto aquí? En un miércoles en particular voy a explicar este pasaje y lo que realmente pasó aquí. No hoy. Hoy estamos haciendo una introducción a todo esto. Pero como le dije, cuando uno piensa en Jesús enojado, piensa en ese día, en ese momento en que él le dio vuelta a las mesas, ese día en que él agarró el azote y repartió. Pero en otras ocasiones encontramos a Jesús que, ya le dije, amenazó a algunas personas con la condenación eterna y les contaba historias para terminar haciendo de manera gráfica un recordatorio, o mejor una advertencia acerca de a dónde iban a ir a parar. En otra ocasión habló con los líderes de la iglesia de su tiempo usando fuertes palabras condenatorias. Cuando habló acerca de estas personas que hoy para nosotros sus nombres suenan como algo malo, por ejemplo, fariseo. Usted no le va a decir a alguien: este es mi buen amigo el fariseo. No va a hacer eso,
Porque aunque la palabra fariseo tenía una implicación positiva y un significado bueno, por esa clase de personas, ahora el calificativo de fariseo es definitivamente algo totalmente malo. Es como decir hipócrita. Fariseo es hoy, para nosotros hoy, es sinónimo de hipócrita. Pero oiga, pues, a veces Él les advirtió a otras personas de una manera, como le dije, muy gráfica. Le dijo a alguien un día: ¿sabes? Lo mejor para vos fuera es que te amarres una piedra de molino. ¿Has visto los molinos? Sí, los molinos antes no eran las piedras de molino, ¿verdad? Que usaba su abuelita. No iba a decir usted, pero usted ya está muy joven. Que usaba su abuelita para moler, ¿verdad? En la piedra los frijoles. No, la piedra de molino era una gran cosa inmensa, una piedra gigantesca. Y entonces Jesús le dice: ¿has visto la piedra de molino? Sí, amarrate una de esas al buche y te tiras al mar. Leámoslo, Mateo 18:6. Mire lo que dice: pero si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, merece que le aten al cuello una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar. Leámoslo una vez más. Ponga atención a lo que está diciendo la Biblia. Pero si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, merece que le aten al cuello una piedra enorme, la piedra de molino, y lo tiren al fondo del mar. ¿Le parece ofensivo eso? Sí, hasta cruel podría sonar. O sea, si un predicador dice eso ahora, si una persona que habla del amor sale diciendo eso ahora, sería tachado como, bueno, hipócrita, como una persona de doble cara. Quizás hasta podrían decirle: vos sos bipolar. Ahí estabas hablando del amor y ahora querés que alguien se ahorque y lo tiren al mar, colgado de una piedra. Pero ¿qué tal si por leer a la carrera la Biblia no estamos descubriendo el trasfondo de todo lo que realmente quería Dios mostrarnos allí? ¿Qué tal si por no leer bien la Biblia no podemos ver debajo de las demostraciones de ira del Señor su grande amor por nosotros? ¿Qué tal si hemos leído de manera muy apresurada las cosas y hemos emitido juicios muy pronto acerca del enojo del Señor y nos hemos perdido enseñanzas poderosas de esto? ¿Qué tal si eso es lo que nos ha pasado? ¿Y qué tal si empezamos a profundizar en cada una de esas ocasiones en las que Jesús se enojó y descubrimos que nuestro amado Señor y Salvador es más grande y extraordinario de lo que nosotros podríamos haber pensado? ¿Qué tal si los enojos de Jesús develan delante de nosotros una poderosa verdad? Dios nos ama profundamente. Mire, este es un experimento que yo quiero motivarle a usted a hacer. ¿Cuántos tienen una Biblia física? Sí, porque hoy todo es virtual, hasta las monedas. Bueno, ok. Si usted tiene una Biblia física, algunas Biblias tienen las palabras de Jesús en rojo. ¿Sí? Su Biblia, algunas, no todas, pues, pero esta Biblia que tengo yo tiene las palabras de Jesús en rojo. ¿Qué tal? Si fuese fácil, para hacerlo más fácil, si usted tiene una Biblia que tiene las palabras de Jesús en rojo, hagamos el experimento. ¿Por qué no se pone a leer solamente las palabras que están en rojo? Y si la tuya no tiene en rojo, pues te va a tocar leer todos los evangelios, pues. Pero ¿qué tal si nos enfocamos en leer esas cosas que Jesús dijo para descubrir realmente el carácter del Jesús que está oculto de nosotros?
Este es un experimento, como le dije, haga el experimento y probablemente en el transcurso de esta semana usted aprenda más acerca de Jesús de lo que quizás antes lo había hecho. Es probable que al principio usted se sorprenda con la franqueza con la que Jesús hablaba, con la emoción que a veces él le impregnaba a sus palabras, pero también se sorprenda de ver el amor de Dios detrás de cada enojo que él manifestó. La pregunta puntual esta noche es: ¿qué enojaba a Jesús? ¿Qué lo enojaba a él? ¿Qué lo enojó? Mire, en cada parte de la Biblia, míreme, en cada parte de la Biblia donde dice que Jesús se enojó, en cada parte de la Biblia donde, aunque no lo diga así claramente, en cada parte de la Biblia donde vemos a Jesús hablar con enojo, estoy muy seguro que vamos a descubrir en todas esas ocasiones un factor en común. Lo que a Jesús lo ponía para balazos, lo que a Jesús lo ponía como para que lo torearan, el fósforo que encendía la mecha de su ira, era una cosa, está ahí en la pantalla: el estorbo que algunos le ponían en el camino a otros para acercarse al amor de Dios. Todos los momentos en los que Jesús se enojó en la Biblia tienen este denominador en común. Lo que a Jesús lo enojaba era el que algunas personas servían de estorbo a otras para acercarse al amor de Dios. Él no se enojaba porque la tortilla no estaba bien caliente o porque se la quemaron de un lado. Él no se enojaba porque el café estaba ralito. Él no se enojaba por las cosas tontas que nosotros nos enojamos. El enojo de Jesús siempre fue motivado por una cosa: cuando alguien estorbaba a otro para acercarse al amor de Dios, él se enojaba. Piénselo de esta manera. Mire, Jesús vino a esta tierra para darle a los seres humanos acceso al Padre. Otra vez, dígalo: ¿a qué vino Jesús? Vino a darle a los seres humanos acceso al Padre. O sea, cuando hablo de acceso es limpiar los estorbos, preparar un camino correcto, limpio, sin ninguna cosa que esté allí en medio, para que los seres humanos pudieran caminar y acercarse a Dios. Él dijo: yo soy el camino, nadie va al Padre si no es por mí. ¿A qué venía Él? A darle a los seres humanos acceso al Padre. Entonces, si esa era la razón suya de venir a la tierra, quiere decir, oiga, que la verdad que Él se enojara cuando impedían que eso ocurriera tiene lógica y tiene sentido. ¿A qué vine yo? Vine a que nadie tuviera estorbos para acercarse al Padre. Y viene este indio a ponerse en medio. Tiene complejo de sapo. ¿Ha visto los sapos que a veces se meten en los desagües? Ahí está. Usted cree que otra cosa es lo que está trabado ahí, pero es un sapo, vea. No pasa ni deja pasar. Y hay evangélicos con complejo de sapo. Aleluya. Entonces con esos es que se enojaba el Señor. Esas actitudes eran las que lo ponían muy mal. Por eso le dije, ¿cuál es la pregunta esta noche? ¿Qué enojaba a Jesús? A Jesús le enojaba que la gente que supuestamente lo conocía, que las personas que supuestamente vivían para adorar a Dios, estorbaran a otros. Mire, cuando el Señor Jesús murió y resucitó, mejor dicho, voy a decirlo así, cuando el Señor Jesús murió, ocurrió una cosa extraordinaria que puede servirnos de ilustración para mostrar de manera gráfica eso que Él venía a hacer. En el Antiguo Testamento había un templo.
El templo judío no era un lugar para congregar a las personas para adorar. Generalmente el templo judío permitía el acceso de personas a la parte exterior del templo, digamos allá donde está el parqueo y la entrada aquí. La gente, si estuviéramos en el Antiguo Testamento, la gente solo pudiera acercarse allí al parqueo. Y ahí podía ofrecer sus sacrificios, y ahí había una esquinita para que adoraran los judíos, allá una esquinita para que adoraran las mujeres, y allá un pedacito para que adoraran los extranjeros. Pero de allí para acá no entraban nadie más que los sacerdotes. La parte exterior se llamaba el atrio. Luego había un cuarto que se llamaba el lugar santo. Había una mesa con panes, estaba el candelabro de los 7 brazos, estaba allí un altar de incienso. Allí entraban todos los sacerdotes, pero nadie más, solo los sacerdotes. Y después había un cuartito al fondo. En ese cuartito solo había un mueble, se llamaba el Arca del Pacto. Se creía que en ese cuartito y sobre ese mueble estaba la presencia misma de Dios. Encima de esa caja, el Arca del Pacto, habían 2 querubines que dice se extendían las alas y se tocaban uno al otro y veían sobre la tapadera del arca. Por eso usted lee constantemente en el Antiguo Testamento estas palabras, que Dios está entre querubines, refiriéndose a que los judíos creían que Dios estaba habitando ese mueble, el Arca del Pacto, que Indiana Jones la tuvo que rescatar de los nazis. Eso no es cierto, solo está en la película, no me vaya a creer eso. Pero oiga, pero ahí estaba, según la creencia judía, la presencia misma de Dios en medio de esos querubines, en ese mueble, en el Arca del Pacto. Pues al Arca del Pacto, allí donde estaba Dios, diga, ahí donde estaba Dios, solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y para pasar del lugar santo al lugar santísimo no había puerta, solo había una cortina. Y no crea que era cortina como la de nosotros, realistíaba, no, era una cosa bordada, pesada, no se podía ver de un lado hacia el otro, y estaba amarrada, dice la Biblia que la cortina estaba amarrada de los lados y del techo. Así que no se podía hacer así para pasar. La única manera para pasar del lugar santo al lugar santísimo, ¿cómo cree que era? Exacto, había que arrastrarse, pasar debajo de la cortina. Y entraba el sumo sacerdote amarrado de una pitita. En el vestido usaba unas campanitas. Y cada paso que daba él, tilín, 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 y tilín, 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 tilín. Y le decía, ¿qué pasó? Estoy temblando, tranquilo, no pasa nada. Porque claro, se decía que si un sumo sacerdote entraba y no era agradable a Dios, se iba a morir allá adentro. Así que por eso lo amarraban, por si el cuate estiraba el caite, nadie iba a entrar a sacarlo, ¿verdad? De una vez jalaban la pitita y allá venía el otro arrastrado, ¿verdad? Cuando dejaba de sonar las campanitas, esa era mala seña. Pero entraba el sacerdote con la sangre de un cordero, se arrastraba para entrar y luego esparcía la sangre en la tapadera del arca. Y una vez que la sangre tocaba el propiciatorio, así se llamaba la tapadera del arca, el pecado del pueblo era perdonado completamente. Bonito, ¿verdad? Pero ¿quién podía entrar ahí? Allí donde se creía estaba la presencia de Dios, solo una persona, el más grande, el más correcto, el más perfecto físicamente. Ya le expliqué cómo eran los sacerdotes en aquel entonces. O sea, no era para la majada. ¿Dónde estaba la mar? Allá en el sol. Allá donde olía vaca, huelía sangre, reseca, habían vísceras, todo eso. Todo eso había allá en el atrio. Interesante. ¿Y por qué Jesús, o por qué Dios construyó un templo así? Quería enseñarles, oiga, quería enseñarnos de manera gráfica
que había una separación entre su santidad y nuestro pecado. No puede haber un acceso libre si hay pecado de por medio. Eso simbolizaba esa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, cuando Jesús muere y expira, después de decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, después de decir consumado es, la Biblia dice que hubo un terremoto y que el velo del templo se rasgó, se rompió, comenzando por la parte de arriba. Poneme el texto, por favor, poneme lo siguiente, está ahí, Mateo 27, 51. Siguiente, hijo, gracias. En aquel momento la cortina del templo se partió en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Mucha gente pasa por alto el simbolismo de esto que ocurrió precisamente en el momento en que Jesús moría. Lo que la Biblia está mostrándonos ahí es que cuando Jesús murió, desapareció el estorbo para que todos ahora pudieran entrar allí donde se creía estaba la presencia de Dios. El velo se rasgó para decirnos: ya no hay más separación, la puerta está abierta, todos están invitados a venir a la presencia de Dios. Gloria a Dios. Así que ya no había que ser sacerdote, mucho menos sumo sacerdote. No había ni que ser judío, ya no había que ser ni siquiera correcto, no había ni siquiera que ser hombre para las mujeres. Todos estaban invitados. Había libre acceso. ¿Qué había? Libre acceso. Jesús vino a darnos libre acceso al Padre. Así que cuando el Señor veía que otros estorbaban eso que Él había venido a hacer, entonces se enojaba. Por eso le digo, descubrir esto definitivamente que nos pone en perspectiva de una mejor manera cuánto nos ama Dios. A Él le molesta que las personas no tengan acceso a Él y que seamos uno de nosotros los que le estorben a otros el acceso al Dios el Padre. Mire lo que dice Juan 3:16, solo para recordárselo, porque este es uno de los 57 versículos que usted se sabe de memoria, o 157 o 350, no se vea. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios, dice el 17, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Dios amó al mundo, y la muestra de eso es que Él dio a su Hijo para que los que creyeran en Él tuvieran acceso al Padre. Y después dice, aclara para los que tenían otra idea, aclara para los que tenían otro concepto acerca de la venida de Jesús. Dice, Dios no envió su Hijo al mundo para condenarlo. El día de la condena del mundo es en el futuro. Se lo repito, el día de la condena del mundo es en el futuro. La primera venida de Jesús era para salvar al mundo, para darle a los hombres acceso al Padre. Así que Jesús vino para reunir a su Padre con sus hijos. Entonces, si el propósito de Jesús en la tierra era crear un acceso libre al Padre a través de Él, encontrarse con seguidores suyos que estorbaran eso, encontrarse con seguidores o adoradores de Dios que estorbaran eso le causaba enojo. Hay tres momentos
donde claramente podemos notar que el enojo de Jesús fue en respuesta al estorbo que algunos ponían. Poneme lo que sigue, por favor. Hay 3 ejemplos en los que podemos notar que el enojo de Jesús era en respuesta a las barreras que le ponían a la gente para evitarles acercarse a Dios. El primer ejemplo ya lo vimos, fue ese día en el templo, donde todos los cambistas cerraban, literalmente cerraban el acceso a lo que en ese entonces se tenía que hacer, que era llevar ofrendas al templo, y estorbaban de otra manera, económicamente, por ejemplo, porque ellos ponían los precios como les daba la gana a los animales para el sacrificio y al cambio de la moneda. Era un asunto complicado. Entonces él se molestó por eso. Aquí no hay libre acceso. Hay que pasar por todos estos mediadores económicos para poder llegar a hacer una ofrenda delante de Dios. Entonces se enojó. La segunda vez que vemos que él se enoja por eso mismo, ponedlo por favor, es cuando él está enseñando y dice que habían algunas mamás que llevaban a sus niños para que Jesús los tocara y los bendijera. ¿Y qué hicieron los discípulos? Dice que regañaban a las mamás por traer ese montón de muchachitos. Y entonces la Biblia dice que Jesús se molestó por eso. ¿Por qué? Porque estaban evitando que los niños tuvieran acceso a él. La tercera ocasión, 3, gracias, es cuando la Biblia dice que era un día sábado y los líderes religiosos de su tiempo se molestaron y se opusieron a que Jesús sanara a una mujer enferma en el día sábado. Así que querían bloquearle a esa mujer el acceso a la gracia sanadora de Dios. No les importaba que la mujer estuviera sufriendo, les importaba que la ley decía que del sábado no se hace nada. Claro, el sábado o las leyes sabáticas no especificaban esos detalles. De hecho, ellos habían exagerado tanto la ley de guardar el sábado que ellos no encendían fuego el sábado, no se bañaban el sábado. De hecho, las mujeres tenían prohibido verse en el espejo el sábado, porque les iba a dar la tentación de irse a arreglar de alguna manera, y eso ya era trabajo. Porque primero muertas antes que sencillas, ¿verdad? Entonces, oiga, ellos exageraban las leyes del sábado. Las leyes del sábado, o el código que se inventaron ellos en torno a la ley del sábado, era un estorbo. Y él se molestó esa vez, que llega una mujer encorvada y que ellos se enojan porque él la va a sanar. Él se molesta con ellos. Así que, y hay otros ejemplos más, pero estos ejemplos son clarísimos. ¿Por qué? Nos muestran que Jesús se enojó cuando otros quisieron impedir que alguien se acercara a Dios. Hay muchas otras ocasiones en las que, aunque la Biblia no dice literalmente que Jesús se enojó, el lenguaje que él usaba, las palabras que usaba, las cosas que decía, nos muestran claramente que él estaba enojado. Por ejemplo, poneme lo que sí, en Mateo capítulo 23 versículo 15, él le dice a alguien que era un hijo del infierno. Y ya le dije, yo no me imagino a Jesús riéndose, diciéndole esa palabra a alguien. Ceño fruncido, señalando a la persona para que no hubiera error, para que nadie se confundiera. Estaba molesto. Así que la pregunta era, ¿por qué se enojaba Jesús? Ya lo sabe usted. Ahora la pregunta otra esta noche es, ¿con quiénes se enojaba Jesús? Lo digo de otra manera, ¿con quiénes se enojaba más seguido Jesús? A las mujeres aquí les podría preguntar yo, ¿con quién se enoja más seguido usted? ¿Verdad? Y me va a decir rápidamente, usted me va a decir el marido, porque la suegra van a decir, pero pobre hombre,
tan buena gente que es. Ok. Pero ahora imagínense, ¿con quiénes se enojaba más el Señor Jesucristo? Adivine. Con los líderes de la iglesia de su tiempo. Jesús se enojaba más con los líderes de la iglesia de su tiempo, los líderes religiosos de su tiempo. En otras palabras, eran personas como yo. Eran personas que se dedicaban a enseñar la palabra de Dios. Con eso se enojaba más seguido. En otras palabras, eran personas como los que en esta iglesia sirven, los que dirigen los ministerios, los que dirigen un departamento de esta iglesia, los que enseñan a los niños. Todos los que sirven en la iglesia están en esa categoría de la gente con la que Jesús más se enojó en su tiempo. Oiga, él se enoja con ellos precisamente porque, ya le dije, él venía a darle acceso, él venía a mostrar acceso libre al Padre. Se suponía que los líderes de la iglesia eran los que facilitaban que las personas se acercaran a Dios, pero contrario a eso, en sus días, hoy no. En sus días, aquellos desgraciados hijos del diablo, en vez de facilitar el acceso a Dios, le estorbaban a la gente acercarse a Dios. Entonces, Jesús estaba enojado con ellos porque ellos evitaban que la gente sencilla, la gente menos apreciada, los ignorados se acercaran a Dios. Estas personas, líderes de la iglesia, le estorbaban el acceso a Dios a los niños, le estorbaban el acceso a Dios a los no judíos, a las mujeres, a los cobradores de impuestos, a los ladrones, que casi era lo mismo en aquel entonces, a las prostitutas, a los pecadores en general. La gente ignorada y menospreciada no tenía acceso a Dios. ¿Quién estorbaba? Los líderes de la iglesia. Así que a esta clase de personas, a los líderes de la iglesia, Jesús dirige sus más terribles y duras palabras de enojo, porque ellos constantemente le decían a la gente: no, vos tampoco, vos lo voy a pensar, no, mejor no, de una vez no. Y a todo mundo le negaban el acceso a Dios. Lo triste esta noche es que debemos todos nosotros concluir también que es muy fácil que la iglesia de hoy caiga en el mismo mal comportamiento que tenían los fariseos, los escribas, los saduceos en el tiempo de Jesús, que ellos eran los líderes religiosos de su tiempo. ¿Sabe qué es lo peor? Nosotros tenemos menos excusas que ellos. Ellos tenían solamente la mitad de las escrituras y hacía 400 años que no aparecía un profeta, así que había una confusión en cuanto a las leyes de Dios, porque hacía 400 años había un bache de silencio y ellos habían creado interpretaciones exageradas, más difíciles y complicadas acerca de la ley, complicando más el acceso al Padre que la gente común podría tener. Pero nosotros, hace 2000 años que Jesús se fue, pero tenemos a la mano el testigo de la palabra de Dios para aclararnos completamente, no como ellos lo tenían, solo tenían el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos la plenitud de sus palabras aquí, y se supone que conocemos a Jesús, y se supone que Jesús nos habita. Entonces tenemos menos excusas que ellos, y es triste aceptar que es muy probable que nosotros estemos haciendo lo mismo que hicieron los líderes de la iglesia del tiempo de Jesús. Lo que me lleva a pensar a mí esta noche, ya voy a ir terminando,
es preguntarme, y yo quiero que usted también se pregúntese usted: ¿se agradaría Jesús de mi iglesia? Cuando Él vino la primera vez, la iglesia que encontró le causaba enojo. En la mayoría de los casos, la iglesia que Jesús encontró le causó enojo, pero no dejó de congregarse. Usted lo ve en la Biblia. Pero la iglesia que encontró le causaría enojo. La pregunta esta noche es: ¿se agradaría Jesús de nuestra iglesia? ¿Vendría Él a nuestra iglesia? Si estuviésemos en ese tiempo en que Él va a venir por primera vez, ¿vendría Él con alegría a nuestra iglesia? Es una pregunta que no podemos ver de manera superficial. Hay que reflexionar sobre eso. Dios quiere que reflexionemos sobre eso. Si Jesús estaba enojado con la iglesia que encontró cuando Él vino, ¿saldríamos nosotros mejor parados que ellos? ¿Tendríamos una actitud distinta de Jesús hacia nosotros que la que tuvo con ellos? ¿Sabe que ellos, todos ellos, tenían su propia interpretación de las Escrituras? Y eso era un grave problema. Eso era el estorbo para que la gente no se acercara a Dios. La pregunta hoy es: ¿y nosotros? ¿No tiene la iglesia de hoy su propia interpretación de las Escrituras? Sí. Tenemos, aparte de lo que ya está claro en la Biblia, un sinfín de dogmas. No estoy hablando de la iglesia católica, estoy hablando de la iglesia cristiana, no católica. Tenemos dogmas. La mayoría de ellos no están escritos, pero pareciera que están esculpidos en piedra. Tenemos cláusulas que no se pueden violar, reglamentos, instrucciones, revelaciones, que lo que hacen cada una de esas cosas es estorbar el acceso al Padre. Ok, la pregunta es: si ellos encontraron el enojo de Jesús cuando Él vino, ¿cuánto nos habremos desviado nosotros también de la idea original que Jesús tuvo acerca de su iglesia cuando estuvo aquí? ¿Cuánto nos habremos desviado nosotros como iglesia del plan original que Jesús tenía para su iglesia cuando comenzó la iglesia? Por eso esta noche que empezamos este viaje por esta serie, yo quiero ser honesto con usted. Puede que estemos muy lejos de lo que Él quería hacer como iglesia. Hay un versículo en la Biblia que le voy a confesar que me hace a mí a veces quererme jubilar. Hay un versículo en la Biblia que cuando lo leo me hace por lo menos querer dedicarme a otra cosa. Sí, ese Santiago capítulo 3 versículo 1. ¿Qué dice? Léalo. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros. Como saben, seremos juzgados con más severidad. Los que enseñamos, y aquí hay muchos que enseñan. Aquí hay muchos que enseñan desde este púlpito o enseñan desde las clases que tenemos para niños y adolescentes. Enseñan aquí a los jóvenes de la iglesia, a las mujeres de la iglesia. Aquí hay mucha gente que enseña la palabra. Voy a aclarar eso. Pero varias veces que leo este versículo me han dado ganas de jubilarme, fíjese. Porque ¿qué dice? Que los que enseñan serán juzgados con más severidad.
Así que debo reconocer que esta palabra de hoy es primero para mí, segundo para mí, tercero para mí, también para usted, para todos aquí. Porque algunos de ustedes, aunque no prediquen, tienen amigos, familiares, compañeros que los ven a ustedes como el predicador, aunque usted no sea predicador. Porque usted sea cristiano y vaya a una iglesia, ellos tienen la expectativa de que usted tiene algo bueno que enseñarles. Así que esto también es para usted. Esto es para la iglesia de hoy. Y muchos de nosotros hemos errado el blanco durante años. Esto es para la iglesia que ya lleva más de 2000 años en esta tierra. Esto es para Vida Internacional. Esto es para el Centro Cristiano Vida Santa Ana. La mayoría de ustedes tienen un buen corazón. Sí, amén. No es sarcasmo, fíjense, no. La mayoría de ustedes tienen un buen corazón, pero muchos de los que estamos aquí nos merecemos esas duras palabras de Jesús. Generación de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados, hijo del infierno. Esas eran las cosas que Jesús decía enojado. Y puede que nos queden perfectamente bien a nosotros. ¿Qué enojaba a Jesús? Ayúdenme con el piano, porque algunos ya yo los veo así como que trágame tierra. ¿Qué enojaba a Jesús? ¿Qué era lo que hacía enojar a Jesús? Los falsos adoradores de Dios hacían enojar a Jesús. ¿Se acuerda que una vez Jesús les dijo: ustedes son hipócritas? Bien dijo el profeta: de ustedes, este pueblo me honra con su boca, pero en su corazón está lejos de mí. Tampoco lo dijo riéndose, estaba enojado. A Jesús le enojaban los falsos adoradores de Dios, a Jesús le enojaban los religiosos, a Jesús le enojaban los jueces arrogantes, a Jesús le enojaban los funcionarios públicos corruptos, a Jesús le enojaban los legalistas, a Jesús le enojaba la gente hipócrita. Y a mí también me enoja toda esa lista. A mí me enojan los hipócritas, me enojan los corruptos, los legalistas, los arrogantes. A mí me enojan los falsos adoradores de Dios. A mí me enojan, a usted no. A mí me enojan. Hasta que me examino a mí mismo y me doy cuenta que yo también soy como ellos. Y se me pasa el enojo. A veces me da tristeza. A veces esa tristeza me guía al arrepentimiento, como dice la Biblia. La verdadera tragedia de todo esto es que nuestra inclinación natural es hacia apartarnos de Dios. La gente no tiene la inclinación natural a andar buscando a Dios. La gente tiene la inclinación natural a huir de Dios. Y nosotros estorbándoles. Bien dijo aquel hombre de Dios: el niño que es llorón y la niñera que lo pellizca. Pero algo así, y tiene que ver con esto mismo. No está en la Biblia, por cierto, pues. Que la gente es tentadita al mal. La gente no quiere cosas con Dios. Y nosotros le damos más razones para no querer nada con Dios. ¿Y sabe qué es lo peor? Que algunos evangélicos hoy en día pareciera que insinúan que el ser estrictos, el ser tan correctos, el estorbarle el camino a Dios a la gente, viene del mismo Jesús. Entonces la gente cree Jesús era así, de turbio como ellos. Y nada que ver.
Jesús nunca lo ve a él enojado con la mujer adúltera. Usted no lo ve enojado con la mujer adúltera. No lo ve enojado con los que chupaban en una mesa. Él no se enoja con Lázaro, que era un funcionario público que había robado a manos llenas. Hasta dijo: estos son enfermos que necesitan un médico, yo soy el médico. Vénganse, hijos, vamos a comer. A él le enojaban los que se la picaban de correctos y estorbaban que estas personas se acercaran a Dios para encontrar refugio, esperanza y transformación. Todo lo que Jesús quería para su gente en aquel entonces es lo que quiere Él para toda la humanidad hoy. ¿Qué quiere Jesús? Que todos los hijos vuelvan a casa. Jesús quiere que todos los hijos de Dios vuelvan a la casa del Padre. Eso quiere Él. Pero nosotros pareciera que le queremos decir a la gente: no. Aquí yo, vos no. En la película Gladiador, gracias, Maximus Decimus Meridius, ¿cuántos vieron esa película? Dijo estas palabras cuando él vio la decadencia de Roma. Él dijo: el César tuvo una visión de cómo se suponía que Roma debía ser, y que dijo: esto no lo es. Y así como Máximo, yo creo que Jesús tuvo una visión de cómo debía ser su iglesia, y la iglesia que vemos hoy no es la iglesia que Jesús quería. Tenemos esa calificación que la gente nos da de ser personas como muy correctas, pero que al mismo tiempo despreciamos a los pecadores. Y aunque eso podría describir a cientos de iglesias en este país, no describe la iglesia que Jesús quería formar. Gente correcta que no soporta el pecado. Fíjese que ese podría ser un buen eslogan para la mayoría de las iglesias de este país. Gente correcta que no soporta el pecado. Si vamos a las personas de las iglesias y le preguntamos: ¿qué le parece este eslogan para este mes en esta iglesia? Creo que muchos estarían de acuerdo y sí, hagámoslo. Ya era tiempo que alguien mostrara celo por Dios. Gente correcta que aborrece el pecado. Y eso nos parece, o le parecemos a la gente de afuera que nosotros odiamos a los que pecan, como si nosotros no pecáramos. Que nosotros odiamos a los que consumen drogas, al que fuma, al que toma. ¿Será que la iglesia hoy es homofóbica? ¿Que odia a los gays, a las lesbianas, a los trans? Sí, la iglesia de hoy es así. Encontré esta imagen que me parece pues ofensiva, es dura, pero refleja la realidad de muchas iglesias hoy. Hay tan 3 pastores pentecostales, no, 2 y un ministro de evangelismo. No es de alabanza, no es de niños. Acabándose a una persona del colectivo LGBT. Lo están malmatando con la Biblia. Y a nosotros se nos ha metido que como es la espada de 2 filos, ahí andamos chuceando a toda la gente que según nosotros no agrada a Dios y no merece que Dios lo voltee a ver siquiera. ¿Es verdad que la iglesia debe odiar a los gays, a los drogadictos, a los marosos, a los adúlteros? ¿Es verdad eso?
Se supone que los cristianos no deben odiar a nadie. Jesús lo dijo. Jesús dijo que el que odie a una persona es como que lo hubiese matado. Lo dijo él. Ya leímos el pasaje. Mire, por muy en desacuerdo que estemos nosotros con el estilo de vida de X persona, la Biblia me manda a mí a amarlo. Yo puedo estar en desacuerdo en cómo vive porque la Biblia no aprueba su estilo de vida, pero la misma Biblia también me manda a mí a amar a esa persona. Hacer lo contrario a eso es provocar el enojo de Jesús. ¿Alguno de ustedes vio esta película? Pues primero fue un libro. El libro se llamaba Un cuento de Navidad, y le han puesto cuántos nombres, se han hecho cuántas películas y cuántas versiones de esa historia de un hombre que durante toda la vida fue egoísta, fue un hombre de mal corazón, y en una Navidad se le aparecen los espíritus de las navidades pasadas. Charles Dickens, él trataba de impregnar un poco de espiritualidad en el corazón de la gente que solamente ve la Navidad como algo comercial o únicamente una fiesta X, como Halloween. Y él trata de describir en ese libro el mundo espiritual. Podría decir yo, el mundo de Dios. Y en uno de los encuentros, el segundo espíritu que se encuentra con el señor Scrooge, porque este hombre se queja contra ese espíritu y le dice: hay muchas cosas que la gente ha hecho en nombre de Dios. Y entonces le dice ese espíritu, le dice estas palabras, están ahí en la pantalla: en esta tierra tuya hay algunos que pretenden conocernos y que cometen sus actos de pasión, orgullo, mala voluntad, odio, envidia y egoísmo en nuestro nombre. Recuerda esto: échales la culpa a ellos, no a nosotros. Cuántas cosas atroces y vergonzosas se cometen en nombre de Dios que Dios no nos ha mandado a hacer. Crímenes, cuánto daño se comete en nombre de Dios que Dios no nos ha mandado a hacer. Jesús está enojado por eso. Qué fácil es alejarse de aquellas cosas que originalmente fueron el plan, la idea de Dios para la iglesia. Nosotros que decimos conocer a Jesús y amar a Jesús, probablemente si Él viniese y nos viese hoy, seríamos alguien extraño para Él. Por eso encuentro en la Biblia esa frase que Él le va a decir a algunos cuando lleguen a su presencia: no te conozco. Y el otro hermanito pentecostal, tres brincos hablando en lengua, le va a decir: si yo echaba fuera demonios, siento la presencia de Dios. Arrabasí, arrabasá. Si yo echaba fuera demonios. Y Jesús va a insistir: no te conozco. ¿Por qué? Porque no mostraste amor del bueno, práctico. No alimentaste al pobre, no vestiste al desnudo, no visitaste al preso, no ayudaste al necesitado, no facilitaste el acceso de las gentes a mí. Podés bailar de cabeza si querés, y el día que llegues allá puede que te digan: no te conozco. Qué triste. ¿Saben que lo más irónico? Que hay gente que cuando lee pasajes donde Jesús se enojó, usa esos pasajes para decirle a los pecadores que fuman, que chupan, que bailan pegado, que mujerean, que Jesús está enojado con ellos y que no merecen nada de Dios, cuando el enojo es contra ellos, los que señalan, los que no tienen misericordia. Gandhi, se lo he dicho antes, pero casa exactamente aquí en este momento, que Gandhi le escribió a un amigo cristiano una vez y le dijo estas palabras: me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Ellos son muy diferentes a tu Cristo. Cristo me encanta, pero no me gustan los cristianos.
Eso lo pudo haber dicho Gandhi, pero ese es el pensamiento en la mayoría de personas hoy en día. Amo a Dios, me encanta Jesús, leo la Biblia, me gustan la música cristiana, hablo con Dios a veces, pero no me gusta la iglesia. Cuando voy a la iglesia, me dijo alguien una vez, me siento una cucaracha. Nosotros a veces hacemos sentir a la gente así, una cucaracha, cuando la cuca voladora somos nosotros. Termino, poneme lo que sigue, voy a terminar. Mire, este señor se llama David Kinnaman. Él es el presidente del grupo Barna. El grupo Barna, se lo he mencionado en otras ocasiones, es una empresa encuestadora en los Estados Unidos que se especializa en hacer encuestas para la iglesia y en la iglesia cristiana evangélica. Y hicieron un proyecto de investigación donde la meta era evaluar si los cristianos se identificaban más con el carácter de Jesús o con el carácter de los fariseos. Claro que en la encuesta no decía estas son las cualidades de Jesús, no, estas son las cualidades X y estas son las cualidades X. A un lado estaban las de Jesús y a otro lado las cualidades de los fariseos. Y oiga eso. Las cualidades que encontraron de Jesús y pusieron en esa lista era la empatía, el amor y la generosidad. Pero después pusieron al lado, ¿dejaría usted de mostrar esas cualidades si eso implicaría sacrificarse a sí mismo? O sea, primero, ¿te gustaría vivir con empatía, con amor y generosidad? ¿Sí o no? Y después, ¿dejaría usted de mostrar esas cualidades si eso implicaría sacrificarse a usted mismo? El resultado fue sorprendente, está ahí en la pantalla. El estudio reveló que el 51% de los cristianos se sentían más identificados con los fariseos. El 14%, solo el 14%, o sea, 1 de cada 7 entrevistados, dijo que se identificaba con las cualidades de Jesús. Igual de quebrados hubiéramos salido nosotros si ese examen no lo hacen aquí. ¿Qué tal la generosidad? Ah, sí, es buena, a Dios le gusta. Pero ¿qué tal si siendo generoso te haces daño a vos mismo o a tu familia? Ah, no, entonces no. Hay una calcomanía, la vi en el bumper de un carro, no la encontré en español, pero está ahí en inglés. La calcomanía dice: Señor, guárdame de tus seguidores. Bien podríamos mandar a hacer una camiseta que diga: Señor, guárdame de tus seguidores. Porque a veces somos nosotros, los seguidores de Jesús, los que más daño hacemos. Pienso que si Jesús viviera aquí, Él se hubiera mandado a hacer una camiseta que dijera: Yahweh, guárdame de tus seguidores. Aunque eso al final no importó, porque no fueron los ladrones, las prostitutas, no fueron los pecadores que Él salvó. Los religiosos fueron los que lo llevaron a la cruz. Ellos eran los que gritaban: crucifíquenlo. ¿Cómo se le mete en la cabeza a ese supuesto líder espiritual que el amor de Dios es para todos? Dice que denle en la nuca, crucifíquenlo. Bueno, voy a terminar. Quiero terminar diciéndole que si usted o alguien, un amigo, un familiar, un conocido suyo, ha sido estorbado en su búsqueda de Dios por un cristiano, por un pastor, téngales paciencia, pero también recuerde, ellos no son Dios, ellos no son Jesús. Jesús es diferente. No se rinda, siga buscando, siga acercándose. La Biblia dice que Dios está cerca de cada uno de nosotros, y no está hablando solo de los cristianos,
Ese versículo habla de todos los seres humanos. Dios está cerca de cada uno de nosotros. He conocido personas en sillas de ruedas a lo largo de los años y de manera permanente he pastoreado personas en silla de ruedas. Hay una persona en particular que se me vino hoy a la mente. Él se llama Mario, todavía vive, es un veterano de guerra y a causa de la guerra quedó inválido de sus piernas. Pero ese hombre, que ahora ya es un hombre mayor, durante muchos años fue miembro de una iglesia que yo pastoreé en San Salvador y era muy fiel servidor. Estaba ahí dando la bienvenida, servía en eso, en su silla de ruedas. Había un grupo de hombres en la iglesia que su ministerio, su privilegio era irlo a traer y después irlo a dejar después de los cultos. Algunas veces me tocó a mí hacerlo. Había que ayudarlo, cargarlo, subirlo al carro, volverlo a bajar la silla, sentarlo, acomodarle la silla y eso. Así que yo pude ver de primera mano lo difícil que es para estas personas el valerse por sí mismos. Aunque ellos tengan la intención de valerse por sí mismos, de salir a la calle, de hacer sus propias cosas, el mundo que nos rodea les pone 1000 trabas para no ser autosuficientes. Solo basta con que lleguen al borde de una acera para decir: se acabó el camino para vos, ya no hay a dónde ir. Por eso a veces me encanta ver cómo muchas de nuestras ciudades en este país están cambiando. Eso, Dios te bendiga. Esos accesos son importantes porque le dicen a las personas con discapacidad: no tenés por qué detenerte, el acceso está libre. Así que viendo estas cosas me ponía a pensar, es precisamente lo que Jesús vino a hacer, a facilitarnos el caminar, el avanzar, no a estorbarnos. Juan 3:17. No envió Dios al mundo a su Hijo para condenarlo, sino para salvarlo. No vino para ponerte más trabas en tu camino, vino para crear accesos, hacer rampas, para que no tuvieras excusa para acercarte a Dios. Así que le hablo a ustedes y les hablo a las personas que nos van a ver después en nuestras redes sociales. Si usted está escuchando esta prédica y está confundido, está herido por algo que le hicieron en la iglesia, o como le dije, algo que le hizo algún pastor, si usted considera que la gente hipócrita de la iglesia le ha hecho mucho daño, yo en nombre de todos ellos le pido perdón. Hemos fallado en la mayoría de ocasiones en mostrar el carácter de Jesús y hemos mostrado nuestra vil y miserable naturaleza humana, no al Cristo que nos habita. Muchas veces no hemos sido la iglesia que Jesús soñó que fuésemos, una comunidad de amor, aceptación y perdón. No somos una comunidad, no mostramos amor, no aceptamos, no perdonamos. Ayer tuve que pedirle perdón a una persona que se tuvo que ir de la iglesia con su familia porque hablaron cosas duras de ellos en esta iglesia. Y luego, no bastando eso, hubieran personas que claramente les dijeron que era mejor que se fueran de la iglesia. Saber eso para mí, o recordar eso, fue vergonzoso y doloroso. No importa quién haya sido.
eran personas por las que Jesús vino para crear accesos, no estorbos. Y como le dije, fue vergonzoso y doloroso, y quizá en ese momento yo tampoco supe manejar las cosas correctamente. Y fallamos. Nosotros muchas veces fallamos en ser la iglesia que Él soñó que fuésemos. Es una vergüenza y es contradictorio que después de recibir tanta gracia y misericordia, ahora estorbemos a otros que necesitan más que nada en la vida eso: un lugar donde no ser juzgado, un lugar donde sea acompañado hasta que pueda vencer sus adicciones, sus complejos y sus traumas, y puedan mostrar a Cristo con su vida. Mis amados, de verdad esta noche es como para que todos reflexionemos. Si usted no lo puedo acusar, no lo estoy acusando, pero si usted esta noche siente que no ha mostrado y al contrario ha estorbado para que la gente no pueda ver a Jesús, es un buen momento para decir: Señor, perdóname, ayúdame a encaminar mis pensamientos y mis actitudes ahora a la luz de tu gracia y de tu amor. Podemos aprender a volver a ver las cosas como Jesús las ve, a poder sentir como Él siente, a actuar como Él actúa. No es inalcanzable, ¿sabe por qué? Porque Él vive en nosotros. Estoy seguro que cada vez que actúas en contra de la gracia y el amor, el Espíritu Santo te golpea el pecho y te dice: ey, eso no es correcto. Jesús se molesta por eso. Que Dios nos perdone y nos ayude. Cierre sus ojos ahí donde está. Esta noche, Señor, venimos para confesar que nos hemos desviado del plan, que en vez de construir puentes hemos hecho muros, que en vez de facilitar el acceso hemos estorbado, que en vez de mostrar la gracia que recibimos queremos cobrar por aquello que es gratis. Queremos cobrar buen comportamiento, actitudes de una persona madura, cuando la gente está empezando a caminar y a creer y a crecer. Por eso esta noche venimos a pedirte que nos perdones. Y te lo ruego, que tu Espíritu Santo puede hablarle a cada uno de los que está aquí hoy, Señor, y que Él nos lleve a la luz, que podamos ser tus manos y tus pies, que podamos ser tus ojos, tu corazón. No queremos escuchar en aquel día que no nos conoces, que te somos extraños. Queremos escucharte decir: bien hecho, buen siervo, fiel. Hemos llegado al final de esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido edificante para tu vida. Te invitamos a seguir pendiente de nuestras futuras transmisiones por medio de nuestros canales oficiales, nuestra fanpage y nuestro canal de YouTube.
También te recordamos que estamos acá para ti. Queremos apoyarte, queremos estar en tu vida. Si tienes alguna necesidad, quieres entregarnos tus peticiones o conversar con nosotros, no dudes por favor en escribirnos. Y si quieres también colaborar con nuestro ministerio, puedes hacerlo también a través de nuestra página enviando un mensaje. Te recordamos que este ministerio necesita mucho de tus oraciones. Recuerda orar por nosotros. Que Dios te bendiga.